Bienvenido a tu espacio de crecimiento interior, de crecimiento personal, de desarrollo de conciencia. Vamos a seguir estudiando a Neville Goddard. Vamos a seguir con el poder de la conciencia y hoy vamos a estudiar el capítulo 2, la conciencia. Es solo a través del cambio de conciencia, por realmente cambiar el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más majestuosas, las manifestaciones de más y más altos conceptos. Y manifestar se refiere a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa-substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, seguiría que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa ajena de sí misma. Es decir, si la primera causa sustancia es la luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa sustancia siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer en la conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma más alta o más baja o variación de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad. Entonces, debe también ser la única sustancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales, realmente son solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Tú y tu entorno no pueden ser considerados como existentes por separado. Tú y tu mundo son uno. Por lo tanto, debes volverte de la apariencia objetiva de las cosas hacia el centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia. Si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus sueños más preciados. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad, sin motivo. Con esto me refiero a que no tiene un motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees y aceptas como real. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, sino diferentes arreglos de la misma mente. De la misma manera que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, no difiere de la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón que gira no se ha detenido. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas, que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la sustancia es un magneto. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riqueza, belleza y genio no son creados, son solo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como verdad. Lo que tú consientes solo puede ser descubierto por una observación acrítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vives psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo externo visible. La importancia de esto en tu vida
debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Muy bien, vamos a analizarlo. Muy bien, vamos a analizar Neville Goddard, El poder de la conciencia, capítulo 2, la conciencia. Es bien interesante desmenuzar estos capítulos porque ante un aparente texto complejo y difícil de interpretar, hay una enorme sabiduría. Este capítulo en particular, a la hora de estarlo revisando, veo que cada párrafo tiene mucho de qué hablar. Vamos analizándolo pedacito por pedacito. Vámonos por el primer párrafo, que nos dice que primero nos dice solo a través del cambio de conciencia, y nos hace referencia a que el cambio de conciencia se refiere al cambio del concepto que tienes de ti mismo. Entonces podemos empezar a relacionar estas ideas. Tu conciencia en gran parte es el concepto que tienes de ti mismo. Y te dice que a través de este cambio del concepto que tienes de ti mismo es que podrás construir mansiones más majestuosas. Es que podrás construir las manifestaciones de más y más altos conceptos. Entonces, voy a crear más, voy a manifestar algo más grande, algo más hermoso, algo que me satisface más. ¿Cómo es la única forma que puedo hacer eso? Realizando un cambio de conciencia, es decir, un cambio del concepto que tengo de mí mismo. Y vamos a explicar también, como lo dice al final de este párrafo, a qué se refiere con manifestar. Ya sabes que a mí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque no nos hemos dejado llevar por palabras que se están usando mucho actualmente, que están muy de moda, como manifestar, como crear, como atraer, y no es ninguna de esas. Aquí lo que nos dice Neville es: manifestar se refiere a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. ¿Qué experiencias quieres tener? ¿Qué es lo que deseas experimentar? ¿Cómo vamos a lograr que lo experimentes? Haciendo un cambio de conciencia, haciendo un cambio del concepto que tienes de ti mismo, orientado y enfocado hacia eso que es lo que tú quieres experimentar. Tener esa experiencia de un objeto, de una relación, de vivir con una persona, de estudiar, de viajar, cualquier cosa que puedas experimentar en tu mundo. A eso es a lo que le estamos llamando manifestar. Entonces no te creas el mago Merlín y no pienses que vas a aparecer cosas que no existen o que vas a atraer. No te vas a ver por la calle viendo cómo viene hacia ti como un imán ese Porsche que quieres, ¿verdad? No lo estás atrayendo, lo estás experimentando en tu realidad física. Después nos dice Neville que la razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad. Ok. Nada tiene existencia para el hombre salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Tú sabes que en este momento en el planeta están naciendo una cantidad enorme de bebés. Tú sabes que en este momento en el planeta están matando a un número determinado de cerdos o de vacas. Tú sabes que en este momento está habiendo un accidente del otro lado del mundo. Todo eso está pasando, todo eso y millones de cosas más. ¿Eso está afectando tu vida de alguna manera, en positivo o en negativo, hacia un lado o hacia el otro? No, porque no está presente en ti, porque no está en tu conciencia, porque no estás consciente de eso. Pero si te hicieras consciente de eso, y para estar consciente de eso tendrías que dejar de estar consciente de lo que estás estando consciente en este momento, eso es lo que se volvería tu realidad. ¿Ok? Después Neville nos dice: la primera causa sustancia, siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer en la conciencia. Ok, todo lo que puede ser observado sería una forma más alta o más baja o variación de la misma cosa. ¿Qué nos quiere decir Neville con esto? Que sí suena bastante enredado y bastante confuso. La única causa y la única expresión es tu conciencia. Ok. Y en tu conciencia vives en diferentes niveles, en diferentes frecuencias vibratorias. Y las frecuencias vibratorias se manifiestan de manera diferente en tu plano de realidad. Lo puedes estar experimentando como imaginación o como un pensamiento en un nivel energético muy sutil. Pero eso, por vibración, al llevarlo a una vibración más
alta o más baja, lo llevas a una forma más espiritual o más física, más sutil o más densa. Y entonces al empezar a observarlo dentro de tu conciencia lo ves como algo más sutil, como un pensamiento, como una imaginación. Pero al cargarlo de más y más energía a través de tu atención, es que vas densificando esa energía hasta que se ve manifestada en tu experiencia de vida material. Entonces lo construyes en tu conciencia y le pones toda tu atención y toda tu energía para poder manifestarlo, que ahora ya entendemos que manifestarlo es poder experimentarlo en tu vida. Después Neville nos dice, consecuentemente lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales son solo en realidad el producto de tu propia conciencia. Es lo que tu conciencia está creando, es lo que está exponiendo en tu realidad física, lo que te está permitiendo experimentar. Si en tu conciencia hay miedo, angustia y preocupación, tu conciencia va a presentártelo en el plano material con una vibración más densa o más baja y lo va a formar como personas, como cosas, como objetos, como circunstancias, como enfermedades, como premios, como trofeos, como accidentes. Porque lo que tú ves reflejado es el reflejo de tu conciencia, de lo que tú eres, de tu estado de ser. La naturaleza entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Tú y tu entorno no pueden ser considerados como dos cosas por separado. Tú y tu mundo son uno. Ponte a analizar esto, analiza cualquier momento, cualquier etapa de tu vida y te vas a dar cuenta que hay una coincidencia, no porque haya sido por azar, sino porque coincide con que tus circunstancias externas, lo que estás viviendo, está al mismo nivel que lo que estás experimentando internamente, que lo que hay en tu conciencia. Analiza un periodo de tu vida en el que tu estado de conciencia era de alegría, de plenitud, de gozo, de fe, de confianza, y en esa misma etapa de tu vida analiza cuáles eran esas circunstancias. Y entonces es muy probable que digas, como la mayoría de las personas, claro, pues es que en esa época de mi vida había dinero, había relaciones, había abundancia, había salud, por lo tanto yo estaba contento. Pues no, fíjate cómo en los momentos de tu vida donde tú primero has estado triste, deprimido, enojado o con miedo, y tus circunstancias son opuestas, son desagradables. Entonces empieza a probar esto y empieza a experimentar. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si primero es mi estado de ser, mi estado de conciencia, y a partir de eso se dan mis consecuencias? Y haz el ejercicio y juega con tu conciencia y llena tu conciencia de imágenes agradables, de sentimientos bonitos, de sensaciones que te satisfacen, de cosas que te ponen en un buen estado de ser, y permítete experimentar cómo fluye tu vida en ese momento. Te vas a dar cuenta que tu conciencia es la que proyecta eso en tu mundo objetivo como una realidad tangible. Y es justo lo que nos dice Neville aquí. Por lo tanto, debes volverte de la apariencia objetiva de las cosas hacia el centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia. Si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus sueños más preciados. Entonces, en vez de observar lo que está en tu exterior, observa qué hay en tu interior que lo está creando. A partir de aquí vamos a empezar a ver conceptos que vale la pena ir clarificando porque vamos a llegar a capítulos más avanzados donde profundizamos en esto. Y entonces si nos dice, debes volverte de la apariencia objetiva de las cosas, cuando nos habla de la apariencia objetiva o del mundo objetivo, se refiere a lo de afuera de ti, al mundo de los objetos. Esa es tu realidad objetiva o tu apariencia objetiva. Y entonces te dice, muévete de ahí hacia lo de adentro, hacia lo que llama tu centro subjetivo, tu mundo subjetivo de las cosas, lo de adentro, lo subjetivo, el sujeto, es decir, tu conciencia. Empieza a transformar tu conciencia, hazte consciente de las cosas que sí quieres ver materializadas o experimentadas en tu vida. Nos dice, en medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. Si tu conciencia dejara de operar, tu mundo dejaría de existir. Date cuenta que tú no vives en México, tú no vives en Argentina, tú vives en tu conciencia. Estés donde estés, súbete a un avión
viaja 8000 kilómetros en la dirección que quieras, aterriza, pisa esa tierra y dime dónde estás ahora. En el mismo lugar que has estado siempre, en donde está tu conciencia. Y tú no estás en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Estás en el tiempo en donde está tu conciencia. Si estás en el año 2021 y constantemente estás recordando aquellos momentos que tuviste en 1997 y que aparentemente se quedaron estacionados en esa etapa del tiempo, en este momento tú estás en 1997. El tiempo y el espacio los define tu conciencia. El único lugar donde estás es aquí y el único momento donde estás es ahora. Y eso lo define tu conciencia. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa, sustancia de tu conciencia. Es lo mismo que veníamos platicando. El mundo se mueve con necesidad y sin motivo. Es decir, no tiene un motivo para moverse, pero sí la necesidad de hacerlo. La necesidad de manifestar tu concepto. El mundo existe para ti. El universo está creado para ti y para tu experimentación. Sin ti, el mundo no existe. Y sin ti, sin conciencia, el mundo no existe. Tú eres, tú vives, tú experimentas solo lo que está en tu conciencia. Fíjate muy bien en esto. Esto lo explica de una manera un poco más tangible. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, sino diferentes arreglos de la misma mente. De la misma manera que un pedazo de metal cuando se magnetiza no difiere en la sustancia donde su estado desmagnetizado. Entonces, ¿en qué radica esto? En la organización y el orden de sus moléculas. Un pedazo de metal que no está magnetizado tiene sus moléculas, sus partículas que lo forman, sus átomos, sus protones, sus neutrones, sus electrones, acomodados de cierta forma o vibrando de cierta manera. Cuando se lleva a cabo en esta pieza de metal el proceso de magnetizarlo, es el mismo pedazo de metal con los mismos electrones y con las mismas moléculas. Nada más que ahora están reorganizados, alineados de otra forma, que ahora hacen que ese pedazo de metal tenga un efecto magnético. Pero no es que sea un metal, antes era otro pedazo de metal y ahora es este. No, simplemente sus propias partículas están reacomodadas, reorganizadas de una manera diferente. Y si hacemos la analogía con la conciencia, este pedazo de metal vivía en una conciencia no magnética, se expone a un proceso y lo vuelve una conciencia sí magnética. Exactamente lo mismo pasa contigo. Tú eres un ser pobre, por seguir con el mismo ejemplo, porque tus electrones están ordenados y acomodados de esa manera que te definen como un ser humano pobre. Si tú reorganizas tus partículas internas, como el metal realizó esta transformación con las suyas, ahora tú te vuelves una entidad diferente, emites algo diferente y provocas una vibración diferente en todo tu entorno. ¿Ok? Por tanto, el magnetismo en una pieza de metal no ha dejado de existir porque no esté siendo magnético, es simplemente porque sus partículas están organizadas de una manera diferente. Hay solamente una reorganización de partículas que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. No es que deje de ser lo que ya es, no es que tú vayas a cambiar tu esencia, no es que tú vayas a hacer una cosa diferente. Vas a ser, eres, has sido y serás siempre lo mismo, pero a través de tu conciencia defines la alineación de estas partículas que te conforman y ese es el efecto que produces en tu entorno. ¿Ok? Entonces, en una pieza de metal el magnetismo no es generado, no es que se haya generado magnetismo ahí, es que ahí estaba pero no se hacía presente. Ahora ya se hace presente, ya es exhibido. Lo mismo pasa contigo, la esencia la tienes, simplemente hay que activarla. Salud, riquezas, belleza y genio no son creados, son solo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como verdad. Lo que tú consientes solo puede ser descubierto por una observación acrítica de tus reacciones de la vida. Entonces, si lo que tú eres es nada más aquello que estás aceptando como verdad, aceptas
y conscientemente tienes presente como verdad, entonces eso es lo que estás manifestando. ¿Y cómo lo haces? A través de una observación acrítica. ¿Qué es esto? A través de una observación de la realidad como es, sin juicio, sin decir esto es bueno o es malo, esto está bonito o está feo, esto está frío o está caliente, simplemente observándolo como es y sin juicio, y decir esto es, ¿ok? Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vives psicológicamente determina cómo vives aquí en el mundo externo visible, ¿ok? Entonces, tus reacciones, ¿tú estás reaccionando o estás respondiendo? ¿Estás permitiendo que tu entorno, que lo externo, genere una reacción dentro de ti y eso le dé forma a tu conciencia? ¿O tú estás eligiendo la forma que tiene tu conciencia y como consecuencia se va a ver manifestada en tu entorno? Quédate con esto, analízalo y date cuenta del enorme tesoro que tienes dentro de ti mismo. Este fue nuestro capítulo 2, El poder de la conciencia, Neville Goddard, la conciencia. Te espero en nuestro próximo capítulo para seguir conociéndote y aprendiendo más y más de ti mismo. Hasta pronto.